Ok, vamos a iniciar. Sí, buenos días. Sí, buenos días, hermanos. Vamos a iniciar el culto de oración aquí en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Hoy es un día especial. Un día especial porque estamos siempre predicando la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Vamos a hacer una oración para que Dios nos dé sabiduría. Santísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, te doy gracias, Santo Dios, porque tú eres grande, tú eres bello, Señor. Tú eres precioso, amado Dios. Sabemos que tú, Santo Dios, nos va a dar la sabiduría, nos va a dar el entendimiento para entender tu palabra. Nos va a dar ese deseo, ese amor, Padre. No importa como dice tu palabra, donde hay dos o más. Tú estás ahí, Señor. Tú estás con nosotros, Santo Padre. Porque tú quieres, Santo Dios, que nosotros prediquemos tu palabra, que sepamos de tu palabra, Santo Dios, y que nosotros le demostremos al mundo, Padre Santo, que tú eres grande, que tú eres vivo, que tú eres Dios de vivo, Señor, y estás con nosotros cada día, Santo Padre. Te doy gracias, Santo Dios, y te lo pido, te lo suplico, Santo Dios, en el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Sí, mi hermano, buenos días. Estamos iniciando entonces el culto de oración aquí en la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Nosotros, los cristianos, sabemos que si nosotros no predicamos la palabra del Señor correctamente, sabemos que vamos a tener nuestra paga. Sabemos que nosotros, si realmente no hacemos la voluntad de nuestro Dios y no cumplimos sus mandamientos, sus estatutos, realmente vamos a estar fuera de esa gran gloria, de esa gran gracia que nos ha dado el Señor a través de su palabra. Porque dice la palabra del Señor en Mateo 7:21. Si ustedes pueden buscar ahí Mateo 7:21. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso dice la palabra del Señor, que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en los cielos. Porque realmente, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Eso dirán muchos en aquel día. Pero dice la palabra del Señor, ahí el Señor Jesús contestándole: y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Aquí nos está dando el Señor una respuesta muy fuerte y muy triste para los que no hacemos la voluntad de nuestro Dios. Porque nosotros tenemos que hacer la voluntad de ese Dios poderoso. ¿A través de qué? De la palabra, a través de la Biblia, a través de sus mandamientos, a través de su gran amor infinito que nos ha entregado a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Por la gracia, hermanos, somos salvos. Entendamos eso. Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Por la muerte que Él fue. Y por esa gracia grande somos salvos, hermanos. Porque nosotros ya no teníamos perdón. Pero por la gracia de nuestro Dios poderoso tenemos esa gran bendición. Dice la palabra del Señor en Mateo 25:1. Mateo 25:1. Aquí el Señor nos está hablando, nos está diciendo. En estos versículos ustedes pueden entender si nosotros hacemos la voluntad del Señor o no la hacemos. Porque así dice la palabra del Señor en Mateo 25:1. Entonces
El reino de los cielos será semejante, dice, a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Pero oigan, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceites en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí que nos está diciendo la palabra del Señor, hermano, que esto es como el reino de los cielos, dice el Señor, que están 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 personas que son insensatas. Pero nosotros tenemos que usar la prudencia en todo, hermano, hasta para hablar, porque si nosotros decimos alguna palabra que al Dios poderoso no le agrada, Él anota todo en su libro, porque todo lo que nosotros hacemos en este mundo, dice la palabra del Señor, que Él va anotando todo con nuestro nombre para el día del juicio, hermano, cuando el Señor Jesucristo vaya a reclamar a cada uno de nosotros, a decir cuál es lo que nosotros hicimos, lo bueno y lo malo. Y dice la palabra del Señor, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salí a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagaron. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden y compran para vosotros mismos. Aquí, ¿qué es lo que le está diciendo estas personas, estas vírgenes? Le está diciendo que vayan a comprar para que no se agote el aceite. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellas, hermano? Tuvieron que ir para poder tener lo necesario. Pero mientras ellas iban, dice, a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una lección, hermano, que nos está dando el Señor, que nosotros tenemos que velar, porque no sabemos el día en que el Señor va a venir a traer a su pueblo. Nosotros no sabemos, solamente Dios sabe el día, nuestro Señor Jesucristo, y el momento que Él va a venir a traer a su pueblo. Si nosotros podemos ver aquí, hermano, ver la frase que dice, no te conozco. Con la salvación se implica exclusión de la salvación. ¿Por qué? Porque realmente el Señor te quita, te excluye de la salvación. ¿Por qué? Por insensato. Porque no somos prudentes, hermano. Tenemos que ser prudentes en esta vida. Porque nuestro Dios nos da sabiduría a cada uno, nos da entendimiento, para que podamos decir lo bueno y también lo malo. Pero si nosotros hacemos mejor lo bueno, vamos a tener siempre ese gran Dios
que está en los cielos, que nos ha prometido salvación gratuita. Y si Dios nos ha prometido, Dios es de promesa y Él que cumple, porque Dios es del pacto. Dios es grande en misericordia, hermano. Entonces nosotros necesitamos ser prudentes en todo lo que hagamos, porque realmente tenemos que buscar al Dios poderoso que está en los cielos. Porque la frase nunca te conocí quiere decir no te reconozco como discípulo ni como seguidor. Eres un extraño espiritual. Porque realmente esa es la frase que el Señor da, que no nos conoce. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas mal. No estamos haciendo las cosas con prudencia, hermano. Tenemos que ser prudentes en todo. Dice la palabra del Señor en Gálatas 4:9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Aquí nos está diciendo el Señor que si nosotros conocemos la palabra del Señor y queremos volver a lo antiguo, al pecado, imagínense, mi hermano, cómo nosotros podemos entender de qué manera el Señor nos está diciendo que lo busquemos realmente y no volvamos atrás, hermano, porque realmente el que vuelve atrás, el pecado es más fuerte, hermano. Tenemos que perseverar en su palabra. Tenemos que perseverar y alcanzar la gloria para estar con ese Dios que está en los cielos. Ese poderoso que se llama Jesucristo, que fue dado toda la potestad de este mundo a través del Padre. ¿Por qué? Porque Él cumplió todo lo que el Padre le dijo hasta la muerte. Y ese sacrificio, hermano, ahora nosotros somos beneficiados por esa muerte de ese gran Dios poderoso. Y tenemos que darle toda esa gracia a través de ¿qué? Del arrepentimiento, a través del bautismo, para que nosotros, hermano, tengamos al Padre a través del Hijo. Tenemos que arrepentirnos y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para perdón de pecado, hermano. Tenemos que hacerlo, porque eso dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Porque si nosotros decimos que amamos a Dios, sabemos que somos conocidos por Él. Eso dice la palabra del Señor. Y tenemos que buscar a ese Dios que está en los cielos, hermano. Porque salvación tenemos. Mientras tengamos vida, tenemos salvación. Nos podemos arrepentir de nuestros pecados, hermano. Dice en 2 Timoteo 2:19. En 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, dice, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque realmente todo lo que invocamos al Señor a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que quitarnos todo tipo de palabras malas. Porque Dios es santo, 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 poderoso es Dios. Y dice la palabra del Señor que nosotros somos templo del Dios viviente. Porque desde que nos convertimos al Señor somos templo del Señor viviente, dice la palabra del Señor. Y si somos templo, tenemos que medir nuestra forma de ser, para que así nosotros podamos hacer la voluntad
de ese gran Dios que está en los cielos. Dice el 2.24, en 2 de Timoteo 2.24, porque el siervo, ese es el Señor, no debe ser contencioso, sino amable, para con todo, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se aparten. Porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Porque nosotros, ¿qué debemos de ser? Dice la palabra del Señor. Debemos ser amables. Debemos ser sufridos. Porque ser cristiano, hermano, no quiere decir que vas a vivir una vida feliz. No, vas a sufrir, así como sufrió Jesucristo. Vamos a sufrir, porque el mundo nos va a señalar siempre. Pero no nos importa, hermano, que el mundo nos señale. Nos importa que el Señor que está en los cielos es el que nos va a dar ese regalo precioso, que es la salvación. Que eso dice su palabra. Que si nosotros hacemos la voluntad de Él, el premio a nosotros es la salvación gratuita. Amén. Y eso es lo que realmente tenemos que hacer para que podamos alcanzar la gloria a través de Cristo. Que eso realmente es lo que nosotros tenemos. Porque dice la palabra del Señor en 2 Tesalonicenses 1:8. En llama de fuego, dice, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder. Aquí nos está diciendo que si nosotros no hacemos la voluntad de Él y no obedecemos el evangelio de Cristo, hermano, vamos a sufrir pena, dice la palabra del Señor, eterna, perdición, y vamos a ser excluidos de la presencia del Señor y de la gloria y de su poder. Eso es grande. Eso es fuerte, hermano. Porque si nosotros no perseveramos y no buscamos al Señor de corazón, hermano, no estamos haciendo nada, dice la palabra del Señor. Vamos a ser excluidos de la presencia de ese Dios poderoso y de su gloria. Y eso no queremos nosotros, hermano. Nosotros vamos a perseverar porque sabemos que hay un Dios que nos ama y dio su vida por nosotros y sufrió tanto que su cuerpo fue azotado de una manera tan deprimente, hermano, que no tienen idea del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros estamos, como dice, en la gloria, porque Él dio todo por nosotros. Y así nosotros no podemos dar un poquito de nosotros para ese Dios. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience, dice, por la casa de Dios. Oiga lo que dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, oiga la pregunta que hace: ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Es fuerte, hermano. Tenemos que entender que la palabra del Señor que está en la Biblia es para que la cumplamos. No es para que solamente la escuchemos y la dejemos ir como se deja el viento. No.
tenemos que dejarle en nuestro corazón, en nuestra mente, para que sí, lo que hemos hecho algún día algo malo, ya no lo vamos a hacer porque sabemos que la palabra lo dice. Y dice el 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden su alma. ¿A quién va a encomendar su alma? Al fiel y criador. Y que hagamos el bien, dice el Señor. Aquí nos está diciendo el Señor que si el justo con dificultad se salva, ahora nosotros, hermano, ¿cómo va a ser el pecador en este caso? ¿Cómo vamos a hacer lo que realmente no nos arrepentimos de nuestro pecado? Si aquí la palabra del Señor es bien clara, porque nosotros tenemos, dice el Señor, porque el tiempo de que el juicio comience, dice, por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios o el Evangelio de Cristo? Es fuerte. Y aquí nos sigue haciendo la pregunta, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiéndense en su alma. Porque va a ser duro, hermano. Porque a veces nosotros nos ponemos a pensar y decir, pero si yo hago lo bueno, yo hago lo correcto ante Dios. Pero por obra nadie se salva, hermano. Es por la fe que tengamos, la fe en nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros vamos a ser salvos. Y nuestro comportamiento tenemos que cambiar, hermano. Porque realmente nosotros, como cristianos, a veces criticamos a muchos y no nos criticamos a nosotros mismos. Tenemos que ver nuestro ojo primero, dice nuestro Señor, para poder criticar al vecino. Nosotros tenemos que mirar siempre de frente y hacer la voluntad de ese Dios que está con nosotros. Porque si hacemos la voluntad de Él, sabemos que vamos a alcanzar la gloria y vamos a estar con ese Dios poderoso que está en los cielos. Porque poderoso solamente hay uno, que se llama Jesucristo, que por amor a nosotros dio su vida, hermano. Tenemos que ser prudentes en todo lo que hagamos, hermano. No ser insensata como las 5 vírgenes. Tenemos que ver que ese Dios que está en los cielos, no importa, hermano, que estemos 2 o 3 personas. Lo importante es que se predique la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo correctamente. Porque hay muchas iglesias, hermano, que están llenas. Pero ¿de qué sirve, hermano? Que estén llenas. Sus almas están perdidas. Y es mejor que se salve un alma que se pierdan muchas. Y eso es lo que nosotros queremos, que nuestra alma se salve y alcancemos la gloria. Yo no sé si ustedes han escuchado, hermano, yo escuché en la noticia una denominación que dice la luz del mundo. La luz del mundo es una gran congregación. Ahora el profeta, llamado profeta, está preso porque abusaba de muchos niños, niñas. Ahí lo pueden escuchar en la noticia, hermano. Eso lo escuché hoy.
Y tiene una iglesia grandísima, no solamente en los Estados Unidos, sino que en México. Entonces debemos de saber, hermano, de que si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que hacer lo bueno. Si tenemos a Cristo en nuestra mente, tenemos que decir las cosas buenas. Tenemos que hacer la voluntad del Padre a través del Hijo. Porque nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Y el Hijo es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi hermano. Vamos a hacer una oracioncita para que Dios nos lleve y nos llene del Espíritu Santo. Te damos gracias, Dios. Poderoso eres tú, Señor. Sabemos que tú, Señor, nos da la fortaleza, nos da ese amor, ese ánimo de poder predicar tu palabra, de poder saber de ti cada día, Señor. Saber que tú existes, Señor. Que tú no eres cuento de hadas, Señor. Tú eres Dios viviente. Tú eres Dios para vivos, Señor. Sabemos que si nosotros vivimos y nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados a través del bautismo, tenemos perdón. Porque si tú te bautizaste, Jesucristo, siendo Dios, ¿por qué nosotros no nos podemos bautizar para perdón de nuestros pecados? Y así, Señor, estar contigo, ser el templo de Dios, como dice tu palabra. Gracias, Dios, gracias, Padre. Siempre te pido por los niños que tienen cáncer, por los ancianos que están enfermos, Señor, cúralo. Te pido, Señor, que nos dé fe a cada uno de nosotros, como la fe de Abraham. Señor, para ti nada es difícil, Señor. Provéenos lo necesario, Santo Dios. Danos siempre la vida, Santo Dios. Provéenos salud y nuestro trabajo, Señor. Gracias te damos, Dios Santo. Te pedimos siempre por todas las naciones que tienen problemas. Que tú las bendigas, Santo Dios, pero que se arrepientan, como dice tu palabra, que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo desde los cielos escucharé y perdonaré todas sus iniquidades, todos sus pecados, y sanaré su tierra, dice la palabra. Gracias, Señor, gracias, Dios. Todo te lo pedimos, te lo suplicamos, Dios, en el nombre sagrado de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Gracias, gracias, hermano. Siempre lo invitamos aquí a la Iglesia de Cristo, la Nueva Jerusalén. Aquí se predica la palabra, el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo que predicamos nosotros. No hay otro evangelio. Gracias, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Gracias.